toda la interacción, qué parte de la variabilidad va a cada componente. Es decir, si la parte espacial explica más que la temporal, o por ejemplo hay enfermedades que tienen tendencias temporales como muy fuertes, ¿no? Que de repente caen mucho o aumentan muchísimo, entonces la parte temporal tiene más peso que el resto en lo que es la modelización. Y eso la aplicación lo permite. ¿Vale? Entonces si queréis lo podemos ver y ya a partir de ahí empecéis a trabajar un poco con vuestros datos. Lo primero, yo creo que antes de nada sería revisar un poco la bibliografía en los sitios que os comenté, que puede ser en el IARC, que puede ser en el Eurocan, que tiene como mapas de incidencia y mortalidad de diferentes cánceres a nivel mundial. Está súper bien, porque os da un poco la idea de que en qué punto se sitúa, ¿no?, ese cáncer en global, en comparación con otros. Espera, voy a entrar más. ¿En qué páginas has dicho? Sí, es IARC, que es International Agency of Research to Cancer, que está muy bien. O sea, esta sería como la agencia internacional, la institución más importante, ¿no?, en la investigación del cáncer, que depende de la Organización Mundial de la Salud. Pero con las ventanas, ¿no? Vale, entonces aquí, hoy esto no lo he cambiado desde el último C3. Aquí, Global Cancer Observatory. En el Observatorio Global del Cáncer os permite sacar unas tablitas, unos gráficos, que están muy bien. Si quiere cargarse esto, claro. Yo creo que tengo internet, ¿no? Sí. Y después en PubMed si queréis hacer una búsqueda bibliográfica, yo creo que las palabras clave pueden ser o Geographical Distribution, que es un poco lo que usan en epidemiología, como la distribución geográfica, o Spatial Analysis. Esas normalmente suelen ser un poco más técnicas y después ponéis el nombre del cáncer. ¿Vale? Pues Breast Cancer, Geographical Distribution, o Colon Cancer, Spatial, tal, y ahí os van a salir unas cuantas. ¿Y la primera que nos dijiste cómo era? ¿Perdón? La antes de distribución de espacial. Geographical Distribution. Sí. Esta es la página. De la IARC os va a llevar aquí al Global Cancer Observatory. Y aquí tenéis, por ejemplo, Cancer Today, Tomorrow, Over Time, Causes, Survival Impact. Gráficos. ¿El qué? La aplicación. ¿Se desconecta? A ver. Bueno, debería funcionar bien, ¿eh? Yo me he metido con los Sí, los dos estamos trabajando bien toda la sesión. También otra cosa, Jun, Lorea, aquí seguramente cuando habéis escogido RData, ¿habéis seleccionado RData? Sí, ¿no? Sí. Es que por defecto es TXT. Yo os recomiendo que lo hagáis en formato TXT. A ver, ¿dónde tengo los datos? O sea, hemos puesto ahora la cartografía de España. Sí, eso es, con eso va bien. El RData lo tenéis en la cartografía, Sí. o sea, la práctica, el RData de las prácticas, Sí. ¿vale? El carto RData. Lo que tengo duda es, al mirar las variables, Sí. o sea, count será la O de observación. Sí, las counts son el conteo. Y la populación será esperados. No, en ese caso, Es que tenemos SMR, pero entiendo que en ese será- caso no necesitáis meter, voy a hacer una prueba. ¿Con qué datos estáis trabajando? Esa estancia. Muy bien, entonces.
Vale, en ese caso, en vuestro caso, Sí. a ver, porque no se me cargan los datos. Espera, que está ahí dando un poco. Cuando los cargas aparecen aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues ahí está cargando. Bueno, si no lo miro ahí en vuestro ordenador. Error. Yo sí que tengo mala conexión, eso seguro, porque este portátil ya está para morir. Y el wifi no está cargando nadie. Pero cargad vuestros datos. Sí, sí. Ay, perdona. Fíjate, no, que te cargo de su casa. Eso es, entonces tenéis año, población, observados y esperados. Entonces, cuando vais al análisis descriptivo, ahí, entonces no tenéis que seleccionar población, pero sí cuando estandaricéis el método, le dices estandarización indirecta, no, la primera, compute SMR, select the expected cases from data. Entonces ahí, no hay nada, pero aquí seleccionáis la variable eso es. Entonces ya no necesitáis población. Ya está. Eso es. Vale. ¿Qué cogemos la pregunta del otro día? No, empezad con vuestro trabajo. No. Espera, igual te lo voy a enganchar aquí, porque si no, si paso después 200 veces, igual lo acabo estropeando. Necesito cargar. Entonces, ¿qué has escogido tú? Todavía no sé. Ahorita voy a ver cuál sobra porque creo que hay como 5 o 6. Hay 4 bases de datos, entonces tendrás que escoger alguno replicado, pero no importa. Ok. Sí. Y espero que van a ser cancelbeco. Entonces veréis que están en formato RData, los RData contienen la cartografía y los datos todo en su conjunto. Eso es para que lo van a poner en esa conjunto. Pero si lo vais a meter, simplemente eso. Vais a hacer seleccionar y la cartografía y ya está. Entonces, lo que os decía, si queréis hacer una revisión bibliográfica, aquí en PubMed podéis poner Geographical Distribution. Y ponéis, por ejemplo, no sé, puedo recargar. Y es que en la universidad nos pensamos el mismo día de campeonato. Peor. No, porque tengo que bajar de peso. Bajo 10 kilos deshidratado y tengo que estar el mismo día. No me hace falta prepararme después. Si tengo que competir un día que me peso, no podría hacer, es imposible. O sea, compite sin faltas. Vale, el problema es la competición es el tren sale a las 7:25 y llegamos a las 1:15 el día 8. Empezamos a hacer que es el día 8 y cualquier corte ya está todo. De la noche. Ya me sale. Entonces, nos tenemos que empezar el día 9, que es el día de la posición. Tenemos que empezar mínimo una hora antes. A las 7 o 7:10. Después tenemos un viaje hasta Pamplona, Estoy que es segura el tratado de bajando de mi casa. No, está subiera y no. Para que se quiere seguir como ella, cuando la gente
He cogido los datos de la práctica, ¿vale? He ajustado un modelo espaciotemporal, así un poco al azar, con las distribuciones a priori espaciotemporal que se me ha ocurrido. Y aquí hay una opción que pone Show Height Advanced Options, ¿vale? Si le dais a Compute Spatiotemporal Posterior Pattern, es decir, los patrones a posteriori, espacial, temporal e interacción, fijaos que cuando visualizáis los resultados del modelo, al final del todo os aparece esto, la descomposición total de la variabilidad, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que mis datos, que son los datos de cáncer de pulmón, la parte espacial explica un 94% de los datos. O sea, tiene un patrón espacial muy fuerte. Después, la parte temporal explica un 2,95, o sea, poquito. Y la interacción, un 2,93, ¿vale? Entonces, la parte, digamos que el cáncer de pulmón es un cáncer que tiene un patrón espacial muy marcado, muy fuerte, que no cambia en exceso a lo largo del tiempo, ¿vale? Esta es un poco la idea. Vale, después otra cosilla. Cuando saquéis los resultados del modelo, para mí, un buen indicador de que la parte espacial, temporal e interacción tienen sentido a la hora de explicar son ver las precisiones. Es decir, acordaos que tenemos un efecto aleatorio espacial y eso es una distribución normal con una precisión y una matriz de estructura, que es la que le da la vecindad. Después tengo el efecto aleatorio temporal, que es una distribución normal con una estructura concreta, ¿vale? Y lo mismo con la interacción, ¿vale? Esto significa cuánto vale la precisión de cada una de las componentes, ¿vale? Realmente es la distribución completa de las precisiones. Entonces aquí, por ejemplo, si la desviación es menor que la media, normalmente es lo que se espera. Si de repente aquí veis que la desviación es muchísimo más grande que la media, significa que ese parámetro sobra. No se está estimando bien, no es necesario, ¿vale? La SD tiene que ser mucho menor que la media, normalmente.
Aquí, por ejemplo, se ve que aunque la parte temporal y la interacción tengan poco peso, tienen sentido, están bien estimados. ¿Vale? Son como pistas que yo he ido aprendiendo un poco viendo con los datos. ¿Vale? Y esa parte de la descomposición total de la variabilidad está muy bien. ¿Suele estar relacionado que si la SD es mayor que la media, ahí aparece como poca de datos de peso? Puede ser. Es decir, si la desviación es muy grande respecto a la media, significa que ese parámetro, aunque tú lo hayas estimado, lo has estimado con muchísima variabilidad. Es decir, que puede valer esto, pero también puede valer casi lo contrario, ¿no? Entonces es como que no se ha estimado, no es que se haya estimado mal, pero igual no tiene mucho sentido. Porque el modelo estima todo lo que le metas, normalmente. Para que salga el número de colores. Probablemente 6 o 5. O sea, yo es primero subo el espacio. ¿Vale? Esto es Iván, ¿qué datos estáis cogiendo? Bien, vale. Entonces, por ejemplo, en este Global Cancer Observatory, si voy al Skin Cancer, que creo que es no melanoma, tiene que ser, os da un poco un patrón de lo que pasa, ¿no? De cuáles son los países más o menos afectados. Estamos haciendo a nivel de NASA. Sí, pero bueno, os da una idea de cómo se sitúa España en el global. Pero ahora tengo dudas de si es melanoma o no melanoma. Es una búsqueda rápida. Sí, ahora lo voy a buscar por el código. Primero, lo que hemos sido sacar solo el gráfico espacial. Primero son gráficos mundiales. Ahora sí que se luego esto solo sacan la gracia. Se utilizó un modelo estadístico espacial. Fíjate en esta IA, se llama Claude y está súper bien para programar. ¿Vale? Es decir, si tú tienes por ejemplo un código de que puede ser el de clase y tú le dices, mira, yo tengo otros datos que son de nominativos, yo tengo una estructura por ejemplo con grupos de edad. ¿Me puedes por favor modificar este código para intentar analizar mis datos según mi estructura? Entonces simplemente te cambia lo que tienes que cambiar y te da el código de la funciona muy bien, es muy preciso. Eso sí, le tienes que decir muy bien lo que quieres. Entonces tú aquí, por ejemplo, cuando entras al cloud, yo lo uso, por ejemplo, si tengo un código de R, lo tengo un poco así chapucerillo, le digo, oye, pues esto pónmelo mejor o optimízamelo, que con menos líneas pueda conseguir hacer lo mismo. Entonces él me va buscando las funciones que en R, que yo igual necesito 4 líneas para hacerlo, que en 1 me lo hace. Entonces lo uso yo bastante. Entonces te tienes que, si tienes un Gmail, lo puedes inscribir. Yo llevo unos cuantos años. Bueno, ¿sabes? Yo haría, cada 2 años. O sea, no creo que vaya a haber mucha diferencia entre un año y otro. Y me parece bien. Entonces, empezaría con 2010, 11, 14, 16, 18 y 20. O sea, sí. Fíjate también, aquí le puedes dar, por ejemplo, añadir archivos o fotos, puedes subir ficheros y le dices, oye, pues quiero modificar este código de R para hacer el mismo análisis, pero con este fichero de datos. Entonces, el fichero ve cómo tienes identificadas las variables
si tiene acento, si no, cómo tiene los grupos de edad, y te lo hace. Está muy bien, ¿no? No ha desaparecido. Muy bien. Continuemos viendo el texto durante No, o sea, el texto es libre, en el sentido de cómo tenéis que estructurar el trabajo. No, o sea, pensando un poco como un mini artículo de investigación. ¿Vale? Tenéis una enfermedad, que en vuestro caso era estómago. No, colon. Vale, entonces vais a hacer un análisis de colon en la geografía española, ¿vale? La distribución geográfica. Entonces, yo lo plantearía como una pequeña intro, diciendo un poco cuál es la situación de este cáncer en España, en global, si afecta más a los hombres, a las mujeres, estos otros puedes sacar un poco de PubMed, y después ya pones como objetivo, vale. Entonces el objetivo sería ver la distribución espacial del cáncer de colon en España, ¿vale? Y luego ya vais como a la parte de métodos, es decir, ¿para qué métodos vais a emplear? Oye, pues voy a emplear un método, un análisis espacial, y podéis coger un poco toda la información que tenéis en la teoría para deciros cuál es el modelo espacial, o espacio-temporal, el que vayáis a usar, y cuál es un poco la descripción de cada, ¿vale? Y los datos los hemos sacado del INE, ¿vale? Sí, como datos oficiales. Son datos del INE y la población igual. Y ya está, y después ver un poco los resultados, como si fuese un mini artículo. O sea, básicamente la que lo pasa a los datos que queremos ver en torno, o sea, cuando se compara la situación de España con respecto a antes o entre años y qué puede haber pasado para que haya cambiado. Eso, es que de repente si veis que en la distribución espacial o en la espacio-temporal el mapa empieza como muy oscuro y luego se aclara y dices, o sea, que podéis especular sobre esto, pues igual el cáncer o el screening ha funcionado o no, y vais un poco discutiendo de posibles causas que puedan explicar ese cáncer. Eso, o sea, que más, o sea, aparte de lo que es el modelo que puedas aportar y cómo lo puedas hacer, es un poco darle contexto y explicar. Eso, pero en ese contexto libre, porque cada uno, pues de ese cáncer puede haber, exactamente, según lo que haya buscado. Exactamente. O sea, el trabajo tiene que ser como un mini artículo, lo que os digo, y la presentación como una mini presentación en un congreso. ¿Cuántos minutos? ¿10 minutos? Sí, si podéis hacerlo menos, mejor. A ver, pero es que somos muchos. Porque al final 10 se convierten en 20, No, lo digo por no, experiencia. yo lo digo porque a Sí, unos, si os podéis unos 15 y dicho 10 minutos, pues Sí, 10, pero dejamos un ratito para preguntas. Sí, que el año pasado, que eran 3 alumnos, nos tiramos casi 4 horas. Porque plum, 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 ya. 4 horas. Y a Alice le gusta preguntar, os aviso, no os asustéis. Pero realmente frente a un modelo la brisca o más, pero fue fatal. Vale. Yo creo que normalmente los ciclados Y ya los números pues es que mira, ¿cuántos cuesta que el igual hay que sacar año a año, porque luego es que en el 2012 está entre los también he sacado con Stacy y con pero es que ese año es un poco más explicativo. pero después tenéis que tener en cuenta que cuando había giros esquemático, Claro, pero por ejemplo aquí, o sea que tenéis estructura en el espacio. esta teoría con todas estas tecnologías. Pero las funciones del espacio son claves. Tened en cuenta, aunque la espacial hayáis elegido un PESA, estoy casi segura de que la interacción siempre es si hay interacción en el espacio, es un par. Igualmente, porque no he tenido bajo que Sí, escoge sobre el espacio y otra cosa que nosotros la interacción. Con una estructura de esa para la interacción. O sea, estoy diciendo, un PESA que tiene algo organizado, o sea, para la información, después me están diciendo, pongan un poco orden 1 y después un pico 3. Y aquí el pico 3 será una única, que es por defecto que viene cuando se estructura en el espacio, y luego el y está independiente de eso.
No, está bien, ¿no? Está bien, está bien. Sí, sí, en inglés no. Por Ya mí está. sí, pero es que está mucho que esta de aquí se llama para que no se O sea, si estoy en el 14 y en el 13 nada. Y aquí es que es como que se complica, ¿sabes? Y luego en el 15 nada. Y luego en el 16. Haced una cosa, igual es porque habéis ejecutado un mogollón de modelos y está como la memoria saturada. Haced una cosa, tenéis los resultados guardados, ¿verdad? En una captura de pantalla en algún sitio. Vale, entonces, eliminar algunos modelos, los que tengan mayor hacer un poco de espacio y dejar el que igual es el problema, no lo sé. ¿Por qué? Alicante, entonces la que está debajo de la luz sube. Seguro. Sí, pero no. Ahora seleccionar Por eso no veo esto. Soy de repente en el 2014. Vale, si no hacen una cosa, Pero es que ese y la foto. Yo apostaría. Guardarlo, ya tenéis. Yo creo que no tiene el componente espacial no hace mucho peso. O sea, es como muy aleatorio. No hay una tendencia que digas, pues en la o no, vamos a sacarlo todos los años. Vale, entonces los blogs, Perdón, estoy justo aquí. en lugar de poner un mensaje de dos, poner un car en el espacio. O sí, un tipo, a mí normalmente suele funcionar bien el 2 y el 4, pero puede ser que el tipo 3 funcione aquí en el 4. Vale, No pasa nada. Yo por sencillez haría mejor, o sea, en el espacio uso los car. Es el modelo más simple. Como digo, es como mucha diferencia. O sea, de aquí hay una diferencia de esta Y si no, si tienes claro que el mensaje de 2 es el que mejor funciona, elimina todos los modelos. Es que igual si tenéis, ahora sí, ahora sí, ¿no? 80 puntos. Y aquí más de Vale, hacer una cosa, poner todos los modelos y ejecutar solo el que mejor os ha salido. No sé si esto es Que igual es un problema de memoria o algo así. para ver las cosas. Esto va a ser un ejemplo que en las casas, en los cuadros, va creciendo. Empieza a ser el físico de conocido para diferenciar. Luego aquí es mayor, luego aquí es en la historia 35 puntos, luego aquí 54, luego aquí 29, ahora 79 puntos, luego aquí 29. Entonces, en efecto, como que no hay una división. Tenéis los casos esperados y los observados. O sea, puedes hacer un descriptivo sencillo de los casos observados, por ejemplo. Sí. Calcular lo máximo. O sea, si tienes un día, por ejemplo, si te acuerdas, si haces un día de los datos, pues te da el máximo, el mínimo, lo que tiene más. Sí, porque estos métodos son para estandarizaciones y son los datos no buscados desde el principio. Pero si lo ves en esta se hace el mínimo. Pero las dos Porque si no, cuando metéis los datos, arriba, Ahora estamos en la parte de tienes mismo 11 casos. El algoritmo que más tiene tantos. Es una especie de descriptivo. Esta sí que no la he visto. Esta es poner orden con las aplicaciones. O sea, vosotros partir de que tenéis datos de cada
Y lo tenéis a lo largo de un periodo de tiempo. Vale, entonces, primero tenéis que justificar de alguna manera por qué pensáis que es importante analizar primero su enfermedad y después analizarlo espacialmente. Eso tiene que ser básico. O sea, digamos, buscar datos de cáncer de mama en España, lo podéis hacer en este periodo. Es decir, pues que hay más o menos, o lo que sea, pues en las provincias, en las más afectadas, etcétera. Y luego, ¿por qué esta es espacial? Después vais a ver cómo hacer lo que sería. Métodos, vale, análisis espacial. ¿En qué consiste? Bueno, primero vais a hacer un descriptivo, vais a representar en un mapa el SMR, es que supongo que es un SMR, cómo se calcula, solo tenéis que explicar las transparencias. Y después de esto, si queréis, podéis representar también la parte temporal y ya la parte del modelo. Sí, después sí, de temporal sí que os deja. Sí, si vais a esta output, en temporal, sí, lo podéis hacer. Sí, no, o todos. Obviamente poner todos, ¿no? Sí, dale a Tenerife. Sí, pones cuántas están realizadas. Pon aquí también está a lo mejor. Porque habéis elegido el año, ¿no? Y como variable. Sí, entonces os tiene que dejar. Sí, el efecto O sea, vosotros pensáis que es como que le tenéis que explicar a alguien. No va tanto, sino, mira, yo tengo los datos de que y se tiene que hacer a la idea de por qué este esto es importante y por qué hace y si alguien tuviera que actuar, ¿por qué y dónde debería actuar? ¿Vale? Y tenéis que dar cierto detalle también del método, claro. Entonces, sí, menor a ella, Y bueno, es que no es un análisis que nada, de repente que entonces es un más, hay una modificación que tiene, que esta modificación tiene tres componentes, la espacio temporal y espacio temporal, que son efectos aleatorios. y sabéis que no es un cambio, bueno, hemos Es un hablado efecto aleatorio, no tiene una estructura, no le doy una estructura. Si le doy una estructura en el espacio, ¿qué estructura le doy? Si le doy una estructura en el tiempo, ¿qué estructura le doy? Pues todos esos detalles que los hemos ido viendo en clase, pues de alguna manera que se reflejan con los abdominales. Tenéis mucha información en las parencias. Solamente el efecto aleatorio es el método que vamos a hacer. De alguna manera tiene que tener cierta coherencia entre mi me tenéis que convencer de que este estudio es súper importante. Y me tenéis que convencer de que vuestros resultados van a servir para el mismo beneficio. Es necesaria. Entonces, lo que sabes que está haciendo es de la Por cierto, sabéis que en junio es el Congreso de Epidemiología en Pamplona, ¿no? Nos mandaron para ser voluntarios. Cuando yo no he visto eso, yo lo he Yo no he visto eso, ¿Dónde lo creo. Sí, pues sí, porque está súper bien, ¿eh? Sí. ¿Cuándo es? ¿En junio? En junio. El 20 y tantos. A ver, ese congreso a mí me gusta, porque hay un mogollón de temáticas, o sea, o por voluntario. por voluntario, si vais a ayudar, free, ¿no? Pero, Sí, sí, hombre, claro, es que va a haber necesidad de gente de que ayude en las sesiones, no sé qué, pero no está oficialmente publicado, pero yo creo que en breve lo publicarán. Es epidemiología. Yo estoy en el comité científico y está, a ver, es un congreso que yo voy como del viento en viento, Nos lo porque si mandó voy muy Olga. seguido me acabo aburriendo, pero cuando voy así de viento en viento digo, ah, pues mira cuántas son mejores las cosas aquí. Ujú. A ver, el nuestro es como más técnico, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo mandaron? ¿Eh? ¿Cuándo lo mandaron? Espera, se llama, no. Olga nos mandó como 2 veces. Olga.
Del 23 al 26 de junio. Del 23 al 26. Del 23 al 26. Ay, qué bonito. Y el programa, no lo he leído. yo creo que tiene que haber como una estructura igual preliminar. Puedes mandar lo de, si quieres, apuntarse lo de voluntario. Yo eso no lo tengo. No lo encuentro. No, Almudena está en el comité organizador, entiendo que eso lo gestiona ella. Y en el máster, en la parte de correo interno del Ya, máster. debería decir. Pues adquirido. En el máster, yo no sé si tengo acceso ahí. Mira, sí, ahí está, en los mensajes internos de la parte que pone máster, arriba del todo. Ah, mira. La pena es que yo creo que ya no se puede enviar nada, pero un postercito, no sé, de algo que hayáis trabajado en el máster estaría bien. Ah, pero no nos dejaban, ¿eh? Nos dijo como que ya sabían. Por eso os digo que ya se acababa el plazo, es un poco Al 6 de febrero. Mandarles a Sí, sí. 6 de febrero. Oh, está lindo. Pero bueno, si tenéis experiencia en congresos, de haber ido, de haber presentado algo y cosas, pues por ejemplo está bien, o sea, para empezar está bien, porque hay muchos estudiantes, por ejemplo, que presentan pósters, porque aquí los pósters, a ver, sabéis que hay como diferentes formatos en los congresos, ¿no? Que son bueno, nosotros los llamamos los keynote, pero son como los keynotes, en inglés se llaman keynotes, pero son como como las plenarias, que es una sesión única, que es pues un pope que viene a hablar de lo suyo, ¿no? Que pues es bastante tal. Y luego esa no es paralela, es una sesión única, pero después están las paralelas, las sesiones paralelas. Entonces, dentro de las sesiones paralelas, sí, puedes elegir porque normalmente las temáticas no se solapan. Pues está, por ejemplo, estilos de vida, tabaco, cáncer, enfermedades transmisibles, tal. Entonces, pues podéis ir picoteando y viendo cómo. Pero presentar póster como tal ya no podemos. No, porque el plazo ya se ha acabado. Porque hay que mandar un resumen para eso. Y eso había que hacerlo antes de febrero. Y luego lo que sí que tiene este congreso, lo que a mí me gusta es que si vas a enviar un póster, el póster lo tienes que defender. Pero no en todos los congresos, ¿eh? Ah, en algunos que se pueden. Lo pones, tú estás al lado del póster, te vas paseando y te preguntan. A ver, tienes tu ventaja y tu desventaja. Porque, por ejemplo, en las defensas de estos, imaginaos que en una sesión de pósters se van a defender 10, entonces está el primero que lo presenta 2 preguntas y se va. El segundo lo presenta 2 preguntas y se va. Pero si tú te puedes tirar con la persona que ha hecho el póster, si te interesa mucho la temática, un montón de rato. Pues bueno, tiene su ventaja y su desventaja. Pero apuntaros, sí, yo creo que está bien. Como experiencia va a estar guay. Está aquí el correo, que te lo cuenta. Ah, sí. Ya se puede usar lo que haya. Porque nos costó Sí, lo puedes usar en el chat. También, si le pides que está bien. Y si no, ¡Ah, mira! no sé si me pidió. Coño, que si no yo ¡Ah, mira! Muy bien. ¡Qué chulo! para programar sí que me parece pero ya está. ¿Ya? Nos están esperando. Y hemos hecho lo mismo que antes. Pues bastante eso, ¿eh? Vamos a probar el baño. Lo que habéis hecho que antes. Sí. Ah, se venga, más abajo. Da igual. No, le tenéis que, no, porque se os ha olvidado darle. Ah, no, espera, tenéis que. Le habéis dado selección de todos los modelos. Son 2 porque es que Ahora tenéis que elegir el pues modelo. en la aplicación y más puesto el reglamento, entonces tienes más. Exactamente, y ahora de Tienes más modelo. eso. Y eso abajo, Entonces, como ya solamente os saca un modelo, ahí, Es que si vais un poco abajo, es es los con componentes. Ah, no, no, le tenéis un poco más arriba, y a mí, más arriba, tienes que buscar otra vez el modelo con esta especificación, más arriba, más arriba. Más. Ahí tienes show, eso, cumplir los de acuerdo con el sí.
Pero claro, te cambia el modelo. No, una vez que escogéis el vuestro, le podéis ver el vuestro. La interacción entre ambos es Esto ya está medio hecho. No, es que necesita una hoja. Es ahí donde están saliendo de todos los modelos que han pintado, el DIC, el DIC, etc. Entonces de esos, el de este es el mejor. Eso es. a ti te sale eso. Porque aquí tienes como... Trabajo no meteríamos la parte temporal. O diríamos que no tiene... Tú dices, he estudiado un modelo que tenga un efecto aleatorio espacial, otro temporal y una de interacción, ¿vale? Porque lo suyo es que cuando ajustas un modelo, ya me da igual de la primera parte o la segunda, es que tú tengas las dos componentes o dos efectos aleatorios o dos variables sumando más la interacción entre ellas, ¿vale? Eso es un poco lo clásico, lo estándar. Pero ahora lo que puedes decir es, vale, aunque yo haya introducido una parte temporal, tiene un poco peso a la hora de explicar esta enfermedad. Porque se ve que cada provincia tiene una tendencia muy específica, que es lo que me intenta explicar la interacción. Vale. Vale. ¿Queréis hacer un pequeño descanso ahora o preferís seguir y acabamos un poco antes? Y todas las que aparecen morado oscuro son las que están por encima del 1. ¿Os podríais poner un ejemplo donde se vea claramente cómo se mueve el índice temporalmente la enfermedad? Este sería un ejemplo. Este sería el cáncer de pulmón, ver cómo evoluciona el riesgo de cáncer de pulmón en España desde el 2000 hasta el 2015. Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, las provincias de Extremadura y algunas de Andalucía comienzan con un riesgo bastante alto que se va diluyendo con el tiempo. Es decir, estas provincias el riesgo se va igualando al total de España. ¿Es que el mapa se va poco a poco aclarando? Eso es. Y esto, por ejemplo, no nos ha dado tiempo, pero también se podría hacer lo mismo con los grupos de edad. Es decir, tú puedes ver el mapa según al grupo de edad que pertenezcas, ¿no? Entonces tú puedes ver cómo evolucionan en el tiempo. Qué chulo. Porque se mueve todo mate. ¿Eh? Porque se mueve todo mate. O sea, la perspectiva es... O sea, cuando llegas a los 85 años, es que prácticamente todos tienen un riesgo altísimo de morir. Pero entonces Estos son el grupo de edad de 85 y más años. pero es riesgo de morir, no riesgo de morir por una enfermedad, ¿no? Sí, el riesgo de morir por cáncer de pulmón. Habían tenido un cáncer de pulmón. No, entre los que han tenido cáncer de pulmón, la probabilidad de que te mueras de cáncer de pulmón con más de 85 años. O sea, y pues probable que se mueran todos. Pues no. Pues no. Obvio. Sí. ¿Cómo vais con los trabajos en general? ¿Tenéis más trabajos de otras asignaturas? Sí. Sí. No, con esta más. Tenemos más. Tenemos dos. Pero es una asignatura en concreto. Entonces os ha mandado una muchacha como así, de trabajo. ¿Eso en qué asignatura? Temas emergentes. De una parte de temas emergentes. Hemos tenido 4 clases con ellas y de Es repente que yo tengo siempre mucha duda con esa asignatura. ¿No qué? ¿Nació? a todo el mundo Porque nos según leí en el programa también había cosas de IA, ¿no? Sí, Bueno. la primera parte. eso está guay, La la primera IA y parte. todo. Pero no nos enseñaron IA. Pero ¿qué dais en IA? Nada. Nada que no... ¿Existe un dispositivo para hacer cálculo de realidad? Tú le escribes un mensaje Sí. y te responde. Y a veces miente. O sea, no se le enseñó ni a hacer prompts ni cosas No, así. qué Claro, sí, va. o sea, no Ni tiene hacer otras búsquedas. O sea, a ver, ahí lo suyo sería que os enseñasen las IAs para investigación, porque las hay, que no es en ChatGPT. Oh, gracias, Mario, que no lo sabía. Hay, o sea, IAs hay como 200.000, que cada uno pues, es específico para su cosa, ¿no? Para redactar proyectos,
hay unas que están muy bien para redactar proyectos. Por ejemplo, tú lo abres, tú le cargas toda la convocatoria y entonces, según vas redactando, te dice afina esto porque no se ajusta muy bien, o está fuera o tal. Entonces, y luego otras para investigación te hacen una búsqueda bibliográfica de verdad, no como ChatGPT que inventa cosas. Y No, aquí es de es mala. y la de UPLM que está súper guay. Sí, esa, bueno, esa en clase hemos hablado, pero Sí. no nos han enseñado un montón. No, solo ha pasado por el Quería que nos explicado más tú, aquella vez que nos explicaste cómo hacer prompts y personalizar el ChatGPT, que lo que nos dieron en el tema de salud. Sí. O sea, pero le cae. Pero ahora, nos pone una gráfica de los muertos en el 1950, de los blancos y los negros, y oye, tenemos genial. En Milwaukee. Pero para que, o sea, Ah, sí. Sí, O sea, pero Las sí. cosas sí. Nada, no tiene sentido. En 1950. Sí. No, 1900. De 1900 a los Y ha habido también Decir que era 1800. cólera y ya está, y quedé súper bien. Ya no, pues. Era porque los infecciosas, Oye, con la gripe, ¿no? La gripe de. Espera, ¿cómo fue? La gripe La La gripe gripe española. española. Claro, la gripe española fue Sí. entonces, ¿no? Mm. Y que los negros recogían algodón, esas cosas. Pero luego. Eso es lo que estamos aprendiendo. Ah, O sea, Pero eso para qué lo queréis. O sea, Es que estamos todos. Realmente. pero el trabajo en qué consiste, o sea, ¿cuál es el objetivo del. O sea, Es que no, también- escribimos más que, no sé, La la primera primera- comentario, no sé. bueno, la primera parte es la Aplicaciones móviles. aplicaciones móviles, eso, pero que fueron 4 clases. Las segundas son determinantes de la salud. Vale, determinantes está ahí. Eso Que está eso bien. es lo de los negros de 1900 del algodón. Sí, los trabajos de esos son 5. Vale. Entonces tenemos que buscar 2 posibles razones para cada cosa. No, 2 datos y 3 argumentos Más por cada dato. los hombres negros con los Vale, aquí podéis tener en cuenta el acceso a la salud. Porque históricamente, bueno, esto os puede Pero haber es de que la eso vida. lo estudio en enfermería.